Este segmento es presentado por Endrina Brooks. Ella no solo te conseguirá la casa de tus sueños, sino que además, como diseñadora de interiores, te ayudará a lograr los espacios que necesitas. Mi nombre es Giovanni Silva, soy venezolano. Llegué a los Estados Unidos hace unos meses con mi hijo de 15 años. Y bueno, una mañana yéndose al colegio, me lo arrollaron. La persona que arrolló a mi hijo no se hizo cargo del caso, y en ese momento tuve que dirigirme al abogado Jared Spinger. Hi, this is Jared speaking. Él me atendió muy amablemente. Él me explicó el caso, que a pesar de que yo no tenía un estatus migratorio, yo igual tenía derechos como una persona residente. Gracias a Dios y al doctor Jared Spinger, el caso fue muy favorable, por lo cual me siento muy agradecido. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el 30 de noviembre, jueves 30 de noviembre del año 2023. Y voy a hacerte la recomendación que siempre hago cuando alguien me pregunta cómo venir a Estados Unidos y tener no solamente un estatus migratorio, sino también un trabajo estable. Hazlo a través de una certificación laboral. La certificación laboral te lleva muy rápido a una residencia permanente aquí en Estados Unidos. Pero los expertos en certificaciones laborales son nuestros aliados de UCEA Legal. Ellos trabajan de la mano con empresarios, con empleadores que te van a dar un trabajo estable y además te van a patrocinar para que tengas tu certificación y posteriormente tu residencia. En pantalla tienes un número de WhatsApp para que les escribas y hagas tu primera cita, que va a ser totalmente gratis. Buenas noches, bienvenidos a Agárrate. Hoy es el jueves 30 de noviembre del año 2023, ya terminando el año. Comenzamos mañana el último mes del año y siempre en esta época la oposición se reúne con el régimen cuando vayan a llegar a esos acuerdos colaboracionistas, ¿no? Y traidores también. Estamos en este momento esperando los resultados de la reunión en Barbados. La oposición está representada ilegítimamente por Gerardo Blay, porque nadie lo eligió para que representara a la oposición, pero lo que está sazonando todo esto es el tema del referéndum del domingo, en el que los venezolanos deberían decir si consideran que el referéndum es nuestro o no es nuestro, ¿no? Ya los gobernadores de la oposición han estado de la mano con el régimen para decir que sí, que hay que ir a votar. Manuel Rosales, por supuesto, es el primero de ellos, el gobernador del estado Zulia, el primer colaboracionista y el primer traidor, que se reunió. Tenemos en pantalla la información ya con personas del gobierno, representantes del régimen, para salirle adelante a el tema de la participación del domingo, que solamente va a servir para que el régimen diga que lo que votó por María Corina, eso fue bagazo, porque lo importante es la convocatoria que hizo el régimen. Eso es lo que, eso es de lo mucho, lo poquito que va a salir ahí. Vamos a poner en pantalla las informaciones, si es posible, producción. Ahí tenemos la cuenta de Delcy Rodríguez, habla de en Maracaibo participamos en el acto de Venezuela Defiende el Esequibo y, por supuesto, agradecidísima con el gobernador del estado Zulia. Delcy es la que está encabezando todas estas reuniones que son de colaboracionismo. También está el gobernador del estado Nueva Esparta, Morel Rodríguez, que recibió a Delcy Rodríguez, pero así
besándole los pies a Delcy. También él está llamando a la gente a que participen en el referéndum el próximo domingo. Ahí lo tienen ustedes, besito y todo, casi que la carga. Bueno, todo esto está pasando en una Venezuela donde hay presos políticos, donde hay hambre, donde hay corrupción, donde hay de todo. No se hable de los artistas que se han dedicado a publicar videos para convocar al referéndum y para decir que ellos están de acuerdo, porque si se sale a votar nos van a devolver el referéndum. Eso es lo que supuestamente está planteando el régimen, ¿no? Yo no había nacido, ya eso estaba rayadito, y eso va a seguir rayadito, y ya yo les voy a decir por qué. Bueno, en medio de todo esto sale Stalin González, el colaboracionista mayor, a decir que ya las reuniones en Barbados van a dar un buen resultado. Vamos a poner en pantalla la información. Stalin González, que ustedes saben que siempre ha trabajado de la mano con el gobierno. Vamos a ponerlo con audio. Sí, ya han pasado más de un mes de la firma de ese acuerdo y el acuerdo está trabajándose para su ejecución, ¿no? Yo creo que fue un acuerdo importante, un acuerdo que mucha gente creía que no se podía lograr y que básicamente lo que muestra es el que puede haber una elección competitiva en el 2024 y estamos en ese proceso. Al final los acuerdos son un proceso. Bueno, uno, porque se firmó el acuerdo. Dos, la comunidad internacional está muy involucrada en el tema y está dando bastante y muchos incentivos para que eso se resuelva. Que aquí el tema es cómo entender y canalizar ese país que tiene un descontento contra el gobierno, que tiene un descontento contra Maduro, cómo lo organizamos, cómo canalizamos ese acuerdo. Bueno, y Gerardo Blay, que representa a la oposición, designado no sé por quién, en ese acuerdo de Barbados, ya dijo que viene un procedimiento para levantar las inhabilitaciones. Eso, yo no sé cuál sería el procedimiento, porque eso es que simplemente decir que eso no existió nunca. No existe inhabilitado, sobre todo cuando ahí tienen ustedes la declaración de Gerardo Blay, entre hoy y mañana debe producirse mecanismo sobre las habilitaciones, un mecanismo. Es decir, tú agarras, te paras de cabeza, le dices al régimen que le pides perdón al régimen por lo que hiciste, después te volteas del lado derecho y te pones en cuclilla, porque ¿cuál puede ser un mecanismo para unas habilitaciones si las habilitaciones son absolutamente ilegales? Pero es que el tema aquí es que la habilitación tiene que ser María Corina Machado, porque ahí se hicieron unas elecciones primarias en las que ganó María Corina Machado. Lo que va a ocurrir aquí, y se los digo de una vez, es que van a habilitar a Raimundo y todo el mundo. A lo mejor me habilitan a mí, que también estoy inhabilitada, pero a María Corina no la van a habilitar, porque el régimen no se va a medir con María Corina Machado, no se va a medir, sobre todo porque además María Corina no ha participado en el guateque del referéndum, porque resulta que el lunes vamos a amanecer con esa parte sin las rayitas, después de que salgan a votar, porque van a poner a votar hasta menores de edad, ya hay madres reclamando y quejándose de todo esto, porque lo más doloroso de esta situación es que quienes se supone deben defender la parte que la gente, quienes deberían tener conexión con la gente que ya no quiere nada con Maduro y ya no quieren nada con el régimen, que son estos líderes de oposición, ellos no dicen absolutamente nada sobre el referéndum, sino que todos han bajado la cabeza, están picando la torta con el referéndum. Es la gente la que está saliendo a denunciar los abusos que hay en función de una elección o un referéndum que debería ser libre y que cada quien que quiera salir a votar vaya y vote. No, hay unas presiones terribles para que empleados públicos, menores de edad, etcétera, etcétera, salgan a votar, porque el régimen necesita amanecer el lunes con una avalancha de personas en los centros de votación, como lo dijo el bandido, el delincuente del presidente del Consejo Nacional Electoral, el Elvis Amoroso, que el simulacro había sido lo más exitoso que hay en la vida electoral en Venezuela, fue ese simulacro por el referéndum. Pero el tema de Guyana no se va a quedar ahí con el referéndum, porque ya Venezuela está avanzando. Vamos a poner en pantalla la última información que salió de cómo está preparándose militarmente Venezuela para ir a la guerra ya. Fuerza Armada de Venezuela refuerza sus comandos de selva en la frontera de la zona en disputa con Guayana. Pero es que ya hoy, además, ya Inglaterra se ha manifestado y ha dicho que sí hay amenazas de una agresión de Venezuela contra Guyana. Y en ese
territorio que está rayadito, señores, hay demasiada riqueza. Ahí hay demasiado petróleo, ahí hay demasiados minerales y ustedes creen que Estados Unidos que Inglaterra se va a cruzar de brazos ahí esperando que Venezuela ocupe el territorio y entonces le ponga el territorio Hugo Chávez, porque el territorio rayadito se va a llamar Hugo Chávez seguramente. No, eso no existe. Y yo quiero ver y quisiera saber si la Fuerza Armada venezolana, los pendejos que son los que van a mandar a la guerra, si ellos están de acuerdo en ir sin apresto operacional, sin apoyo, etcétera, etcétera, en una guerra en la que ni Inglaterra ni Estados Unidos van a permitir que se meta a Venezuela. Porque ahí, repito, están las riquezas que ya están siendo explotadas por Inglaterra, ya están siendo explotadas por Estados Unidos y no van a permitir que venga Maduro a meterse para entregarle un pedacito de ese territorio a Delcy, el otro a Jorge Rodríguez, el otro a los hijos de Cilia, el otro a los hijos de Maduro. No, eso no existe. Bueno, pero de todas maneras, esa es mi opinión. Esa es mi opinión, estamos a días de saber qué es lo que va a pasar ahí y a días de saber si de verdad esa oposición está luchando para que se habilite a quien deben habilitar, que es la persona que fue electa como candidata de la oposición, que se llama María Corina Machado. Vamos a conversar con Carlos Sánchez Berzaín sobre este tema. Carlos Sánchez Berzaín, gracias por atendernos porque sabemos lo ocupados que estás en Washington. Yo quería que me hicieras un análisis del escenario que tenemos, una oposición sentada en Barbados prometiendo que van a haber habilitaciones, pero realmente no dice habilitaciones a quién, cosa que nos llama la atención y sabemos que a María Corina no la van a habilitar. Y por el otro lado es la misma oposición o el mismo sector que está de la mano con el régimen para las elecciones o el referéndum el próximo domingo, un referéndum que simplemente es una herramienta más del régimen para decir nosotros somos más, en miras a las elecciones del 2024. ¿Qué escenario ves tú en todo esto? Bueno, yo veo el escenario general. Recordemos, Venezuela es una dictadura y no es una dictadura nacional, es una dictadura satélite del sistema del socialismo del siglo XXI o del castrochavismo que lidera Cuba. El jefe es Cuba. Esto empezó con un jefe que era Hugo Chávez el año 1999, cuando Chávez rescata la dictadura cubana, pero después se produce en la primera década de este año el populismo bolivariano, Chávez el jefe, Fidel Castro su asistente, hasta que Chávez muere. Y como bien apunta en su libro el venezolano Enrique Salas Romer, esa muerte es una muerte perpetrada y atribuida a la dictadura cubana porque es la que gana con la muerte de Chávez, porque después de la muerte de Chávez Cuba se queda con Venezuela, se queda con todo el sistema y la riqueza y convierte a Venezuela en una colonia. Deja de ser el jefe Chávez y pasan a ser los jefes los Castro. Y en ese escenario, la dictadura que hay en Venezuela es una dictadura que no quiere dejar el poder, necesita impunidad y su plazo es indefinido. Y cada que tiene crisis produce unos mecanismos de engaño para llevar adelante lo que en el sistema de las dictaduras del socialismo del siglo XXI he definido como las dictaduras electoralistas. Una dictadura electoralista, que es la de Cuba, la de Venezuela, la de Bolivia, la de Nicaragua, es aquel país en el que el pueblo vota pero no elige. Y no elige porque hay fraude en la inscripción, hay fraude en el padrón y en el registro electoral, hay fraude en la elección de los candidatos, ellos ponen los candidatos que quieren y a los que no los inhabilitan, los encarcelan, los exilian o los matan, pasa en todos estos países. Cuentan los votos, falsifican los resultados y finalmente quedan indefinidamente en el poder. Ya ha sucedido en Venezuela. Ya Enrique Capriles ganó una elección y no tomó el poder. Y después de eso, Venezuela tuvo un presidente legítimo, el señor Juan Guaidó, y tampoco ejerció el poder. Y como resultado de eso, para recuperarse de todas estas crisis, se presenta la posibilidad
de un nuevo proceso electoral en el cual la dictadura está repitiendo su receta, que es la receta de ganar tiempo, de tomar oxígeno, de hacerse cesar las sanciones y de tener espacios para poder sobrevivir, mientras opera y activa un elemento sin el cual no le es posible concretar su engaño, que es la oposición funcional. Yo he definido la oposición funcional como aquella oposición simulada, oposición de mentira, que en vez de defender la libertad y el retorno a la democracia, que es lo que proclama, en verdad lo que hace es ayudar al régimen a permanecer mediante coartadas, mediante narrativas que terminan siempre con el régimen detentando el poder. Entonces, lo que está pasando ahora con los dos temas que planteas, primero el más importante, el de la elección y de la habilitación de la candidata para la elección del próximo año. Solo hay una candidata que puede ser habilitada y se llama María Corina Machado porque es la que ha ganado la elección primaria de la oposición. Si sucede otra cosa, ese es el certificado de oposición funcional para la gente que está en Barbados negociando con la dictadura, porque no está negociando nada, está al servicio de la dictadura. El resultado solo puede ser uno, lo contrario sería toda una vergüenza, un bochorno, que ni la comunidad internacional ni nadie va a aceptar. Por eso yo creo que es muy anticipado decir, no van a aceptar a María Corina. Sí, esa es la única que pueden aceptar, es la única que está en juego y cualquier otra cosa revela la maniobra de engaño, falsificación y truculencia de parte de la dictadura. Y el segundo tema del referéndum respecto al Esequibo es otro balón de oxígeno que se ha conseguido la dictadura para distraer el hambre, la miseria, el desencanto y la situación de crisis como país en el fondo de la miseria a la que han llevado a Venezuela, que hace 24 años era el país más rico de Latinoamérica. Y eso simplemente es un show-off, es una puesta en escena que no va a llevar a nada. No va a llevar a nada porque Venezuela no puede incurrir, por dictadura que sea, en un acto de agresión armada contra Guyana, y si lo hace, se acabó. El sistema internacional va a funcionar muy eficientemente. Entonces, hacen este referéndum en el cual la oposición participa inexplicablemente cuando la efectiva jefa de la oposición, la ganadora de las elecciones primarias, está dando una receta que es universal. La soberanía no se vota, se ejerce, es lo que ha dicho María Corina Machado. Entonces estamos ante dos situaciones que van a definir en las próximas horas o en los próximos días la verdadera cara, el verdadero papel de quienes hoy día se dicen opositores, y ojalá sean opositores, que están en la mesa de negociación de Barbados y que lo que tienen que hacer es garantizar una elección limpia, transparente para el próximo año, y esta vez no desaprovechar y no malbaratar el apoyo internacional como ha sucedido en situaciones anteriores. Estados Unidos está, digamos, monitoreando esto de Barbados y ha sido como la tranquilidad que se le ha dado a Estados Unidos de que en Barbados se van a resolver y se van a llegar a acuerdos. Pero es lo que tú dices, Carlos, ¿cuál es la oposición que está sentada en Barbados? Y una vez que se le diga a la comunidad internacional que la mayoría de la oposición tomó una decisión y llegó a un acuerdo con el régimen, ¿cómo hace la comunidad internacional para desconocer eso? Mira, yo no creo que la comunidad internacional pueda ser llevada a un engaño de esa naturaleza. Lo único que se puede producir en Barbados es una agenda electoral con condiciones de verdadera, condiciones mínimas de democracia y la habilitación de María Corina Machado. Si sucede otra cosa, pues ese proceso se acabó y la dictadura tiene que ser sancionada con sanciones inhabilitantes muy duras que le impidan continuar detentando el poder. Y quienes participen de ese acto de falsificación, que espero no suceda, van a pagar el precio con su imagen y con la clara confesión de que son parte de la dictadura y no de la oposición. Bueno, es lo que tú dices, están buscando su certificado de oposición funcional. Gracias, Carlos, porque sabemos que estás muy apurado. Yo quiero terminar con esto, Patricia. Yo creo que ellos van a defender lo correcto. Yo estoy presumiendo
la buena voluntad, estoy presumiendo la buena fe y estoy presumiendo el patriotismo y los valores democráticos y de libertad de esos señores opositores que representan a la oposición en Barbados. Yo creo que lo van a hacer bien. Ahora, ojalá no me equivoque, si lo hacen mal, están cavando su fosa y van a ser enterrados en la historia como parte de la dictadura de nuevo. Yo presumo su buena fe, sobre todo después de lo que ha sucedido con la Mesa de la Unidad y con el G4 y con el fallido gobierno legítimo de Venezuela bajo la presidencia de Juan Guaidó, que ha sido un momento histórico dañado y perdido, y eso no se puede repetir. No se puede repetir en una mesa de negociación donde los negociadores que tienen que defender al pueblo de Venezuela, que tienen que defender la libertad, la democracia, la transparencia y a la candidata de la oposición de Venezuela, que se llama María Corina Machado, hagan una cosa diferente. Yo no puedo imaginar eso. O sea que espero lo mejor, aunque siempre hay sorpresas. Gracias, Carlos. Muchísimas gracias por atendernos. Vamos a ir a un corte y al regreso seguimos con Agarra.